en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Aquí hay una escritura muy interesante y Mateo capítulo 6, verso 25, si no traes la Biblia o si no la has encontrado, está en las pantallas y dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo que no sé qué, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial ¿los qué? ¿Los qué? Los alimenta. Y luego hace una pregunta y dice, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? A ver, hace una pregunta y yo creo que todos sabemos esto, que cuando alguien nos pregunta, están esperando una ¿qué? Una respuesta. Y la pregunta aquí es muy simple. Es una pregunta que la puedes contestar con un sí y con un no. Y la pregunta es, ¿ustedes no valen más que los pájaros o las plantas? ¿Sí? Y luego continúa diciendo, ¿no son mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a dónde? A su vida. Haz otra pregunta. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y ahora, ayúdeme a leer lo que vamos a leer. Si Dios cuida de manera que maravillosa, tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará ¿de quién? De ustedes. Dice que tengan cuidado que cuidará de ustedes. Ya me perdí. Porque tienen tan poca fe. Muchas gracias, muchas gracias. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y aquí es donde quería llegar. Léalo conmigo. Esas cosas dominan el pensamiento de los ¿qué? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial, lea conmigo la última porción, ya conoce todas sus ¿qué? A ver, aquí lo que la Escritura nos está diciendo es que Dios ya conoce todas nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Y a ver, si Él ya conoce lo que yo necesito, y dicho esto, estamos empezando una serie nueva y el día de hoy, si usted está anotando, el título de este mensaje se llama Lo que la oración no es. Porque a ver, vamos a ser honestos. Normalmente cuando oramos o oramos desde un punto donde entiendo para qué sirve la oración, o oro desde un punto donde no sé qué estoy haciendo en mi tiempo de oración. Y el hecho de que uno ore no significa que estamos orando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces nos han enseñado a orar y no sabemos por qué oramos de esa manera. Pero tenemos que ir a la palabra, la cual expresa, modela cómo es que hay que orar. Y a ver, ¿por qué menciono esto? Porque si Dios ya conoce lo que tú y yo necesitamos, entonces ¿cuál es el punto principal de cuando yo oro hacia Él? Porque a ver, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la mayoría de las veces cuando oramos, oramos para pedir algo? Tú y yo, hermano, los únicos. Los demás, creo que tú y yo necesitamos a Dios. Los demás ya están en el cielo, ¿sí? Pero la mayoría de las veces cuando nos acercamos o tomamos el tiempo de oración, lo que hacemos es nos acercamos a pedir algo. Pero si Él ya conoce lo que yo necesito, entonces ¿para qué es la oración?
¿Cuál es el punto principal de la oración? Y a ver, la escritura aquí está siendo muy clara, nos está enseñando que Él ya conoce lo que necesitamos y nos está recordando que somos más valiosos de lo que Él cuida de una manera maravillosa. Y dicho eso, a ver, la oración no es el medio para que Dios haga algo, es el medio para que Dios nos cambie a nosotros. Cuando entendemos que la oración no hace que Dios haga algo, sino hace que yo cambie, la oración la vemos de una manera diferente. La aplicamos de una manera diferente. Porque si podemos llegar a una conclusión es que la oración no cambia a Dios, pero sí te cambia a ti. Y mientras más oramos con el sentido de que me va a cambiar a mí y no lo voy a cambiar a Él, créeme, las oraciones empiezan a cambiar y las oraciones empiezan a afectar más a uno. Y a ver, dicho esto, ¿por qué es que la oración me cambia a mí? Porque la Escritura nos enseña que estamos creciendo a medida a parecernos a Él. Estamos cambiando constantemente. Romanos capítulo 12, verso 2 nos menciona que no nos amoldemos a este mundo, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Para que podamos pensar de acuerdo a quien vive en nosotros. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar de acuerdo a quien vive en nosotros, nuestras oraciones son diferentes. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 nos enseña que vamos cambiando de gloria en gloria, que nos vamos pareciendo más a Él. ¿Por qué? Porque día con día me voy pareciendo más a Él. Y cuando entiendo que la oración no cambia, no hace que Dios haga algo, sino me cambia a mí, por consecuencia me empiezo a parecer más a Él. Empiezo a actuar más como Él. Y a ver, y no es que estemos rotos o estemos mal, es que necesitamos ir madurando, creciendo en lo que somos en Él. Y a ver, dicho esto, lo primero que tú y yo podemos entender que oración no es, ahí te va, si estás apuntando lo que oración no es negociación. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que oración no es negociar, es comunión, es estar con Él. Porque a ver, si nos acercamos orando a Dios para negociar algo, nuestras oraciones siempre van a decir: Dios, haz esto, ocupo esto, ayúdame aquí. ¿Cuántos hemos hecho la clásica oración? Diosito, si me sacas de esta hora, sí voy todos los domingos a la iglesia. Esa es negociación. Esa es negociación. Diosito, si ahora sí me das este trabajo, te prometo que ahora sí diezmo. Esa es negociación. Y estamos utilizando un momento de oración para negociar con Él. Cuando, a ver, no, la oración no es negociar, es comunión. Porque, a ver, déjame te digo una cosa y espero no te molestes por lo que te voy a decir. Pero Jesús no murió en la cruz para que tú le pidas cosas en oración. Él murió en la cruz por ti y por mí para conectarnos una vez más al Padre. Eso es relación. Para yo poder acercarme delante de Él y poderle decirle: Padre. Eso quiere decir que tú y yo somos hijos e hijas de Él. Ve lo que dice Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 17, verso 3. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Ahí está el principio de la relación. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como, léalo conmigo, como sus propios hijos. Ahora lo llamamos ¿qué? Abba, Padre, porque estamos en una relación. Estamos en una relación, porque cuando nos acercamos a Él desde una manera de negociación, siempre decimos: dame, haz, por favor. Pero cuando sé que soy su hijo, cuando sé que soy su hija, la oración empieza: Padre, papá, papá, pa. No sé cómo, yo le digo pa a mi papá. Pero cuando me acerco con Dios es: Padre, porque sé que soy su hijo.
Y ahora lo interesante de todo eso, a ver, ¿cuántos tenemos hijos? Si puedo haber manos, ¿no? Y imagínate nosotros como padres, que nuestra relación con nuestros hijos siempre fuese de estar negociando porque quiere algo. A lo mejor parece que lo hacemos, ¿no? Los primeros 4 o 5 años, vete a dormir, no, 5 minutos más, y ahí empieza la negociación, ¿no? Pero imagínate si lo hiciésemos toda la vida. Eso no es relación, ¿cierto o falso? Pero, ¿qué pasa cuando estás conviviendo con tu hijo? Y estás ahí aprovechando el momento, estás disfrutando el momento y estás literalmente, está llenando de amor. De repente el papá o la mamá dice, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere comer hoy? ¿Qué se le antoja hoy? ¿Qué le compro a mi hijo? ¿Cierto o falso? Porque nació de una relación, no de una negociación. Y muchas veces perdemos el tiempo en nuestro tiempo de oración tratando de negociar con Dios porque pensamos que la oración lo que hace es le hace manita de gato a Dios para que Él pueda hacer algo por nosotros, pero en realidad se nos olvida que la oración, si Él conoce lo que yo necesito, si Él quiere proveer lo que yo necesito, si Él me quiere cuidar de lo que yo necesito y confío en que Él sabe eso y me va a proteger y me va a proveer para eso, cuando tengo oportunidad de acercarme, lo que hago es la oración la veo como un momento de comunión con Él y empiezo a disfrutar el momento. Mire, yo todos los domingos, todos los domingos llego aquí súper temprano y de aquel lado hay unas oficinas. Y ahí tengo una oficina chiquita que es bienvenido usted cuando quiera platicar. Ahí estamos. Y siempre lo que hago es oro por las personas que están aquí y que los sirven a ustedes. Oro por Rudy, oro por Flor, oro por la gente de seguridad, oro por la maestra Blanca, por las maestras, las bienvenidas. Y tengo mi listita. Y siempre oro por eso y les pido que Dios nos dé sabiduría para amar a la gente, para servir a la gente. Y hoy llegué y me senté y estaba escuchando música y de repente no oré. Aproveché el momento. Disfruté de él. Que se me olvidó orar. No oré por Rudy, no oré por Gladys. Y adivina qué, ese momento a lo mejor no ayudó a Rudy, no ayudó a Gladys, pero me cambió a mí. Porque la oración lo que hace es te cambia a ti en vez de forzar a Dios a hacer algo. Y mientras más empezamos a entender eso, empiezas a aprovechar el momento de estar presente en el momento. Pero la oración no es negociación con Dios, es comunión con Él, lo cual eso me lleva a lo siguiente: la oración no es activación. Déjame te explico esto. La oración, muchas veces pensamos que cuando oramos activamos a Dios a que haga algo. Y a ver, déjame te explico algo de acuerdo a las Escrituras. Dios ya hizo todo lo que tú y yo necesitamos. Es por eso que se sentó, como dice la Escritura, en su trono, y por medio de Jesús que está sentado a su derecha, están ahí descansando. Es por eso que en el Génesis, cuando termina de crear al hombre, a la mujer, a la creación, dice que el sexto día, ¿el qué? Descansó. No porque estaba cansado, porque terminó todo. Y ahora, ya que entendimos que Él terminó todo, oración no es que yo hago que Dios haga algo más. No, oración no es que yo lo activo. Oración es que yo me alineo a lo que Él hizo por mí. Y cuando yo me alineo a lo que Él hizo por mí, por consecuencia mi oración es diferente. A ver, ¿por qué es que mencionó esto? Ve lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice que tu reino venga pronto. De hecho, Jesús aquí le está enseñando a sus discípulos a orar. Sus discípulos le dicen, hey, enséñanos a orar. ¿Cómo es que tenemos que orar? Y Jesús les empieza a dar ciertas características que la oración tiene que tener. Y en Mateo capítulo 6, verso 10 les dice que tu reino venga pronto, que se cumpla. Léalo conmigo. ¿Tú qué? Tu voluntad en la tierra, como se cumple ¿dónde? En el cielo. A ver, eso quiere decir que el cielo tiene una voluntad, y cuando yo oro, no oro para hacer otra voluntad que ya no existe en el cielo. Oro para alinearme en que su voluntad se haga en la tierra por medio de mí.
Ya no hago que Dios haga algo más. Me alineo a lo que Él hizo para que su voluntad fluya por medio de mí. Y por consecuencia, eso es increíble porque ponte a pensar, iglesia, nos da la oportunidad de que su reino o su voluntad fluya por medio de nosotros, siempre y cuando nosotros nos alineamos. Siempre y cuando. Y es increíble porque aquí dice, hey, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple ¿dónde? En el cielo. Y luego el libro de Amós, capítulo 3, verso 3 nos dice esto: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Por qué? Porque la oración, cuando nos acercamos a Dios en comunión, en oración, si nos alineamos a su voluntad, vamos a ir en la dirección que Él nos quiere llevar. Y déjame te digo una cosa y espero no te molestes. La voluntad de Dios es mucho mejor que la tuya y que la mía. Que nosotros creamos que es al revés, bueno, ya eso es otro cuento. Y es por eso que cuando oramos, si nos alineamos a su voluntad, experimentamos lo que su voluntad hace en la tierra y no lo que la mía quiere hacer. Hace unos meses mi esposa y yo estábamos en El Paso y hay una tienda que a mí me fascina ir en El Paso y a mi esposa no le gusta, pero siempre va conmigo, ¿no? Y vamos, y ahí está con su carota. No es cierto. Y estábamos en la tienda y nos topamos a un amigo, que de hecho él vino e instaló las bocinas, el proyector, hizo algunos trabajos aquí. Ellos viven en El Paso y nos topamos a ellos, a su esposo y a su hija. Y cuando ya los saludamos todo eso, y mi esposa me dice, oye, fíjate que a él lo he traído muy presente. No, pues ahí está. Y me dice, voy a orar. Y así, mi amor, estamos aquí en la tienda. Y ya yo seguí viendo, hay algunas cosas, etcétera, etcétera. Y de repente mi esposa me dice, creo que le tengo que dar dinero. Y le digo, mira, el dinero que yo te di es el único que te voy a dar para gastar, ya no hay más. Déjame le digo eso. Sí, y ahí va, y vamos bajando donde lo vamos buscando y se topa a su esposa. Y dice, es eso, era su esposa. Y le da el dinero a su esposa. Órale, ya nos vamos. A los días después recibo un mensaje de él y dice, y me dijo esto en el mensaje. Me dice, gracias por escuchar a Dios. Y ya le pregunté por qué. Y me dice, mi esposa me dijo que quería ir a esa tienda. Y yo le dije, mi amor, vamos a ir, pero a ver. Porque no hay extra. No estaban pasando por ningún problema, nada de eso. Simplemente no había extra. Fueron y se toparon con nosotros, pero mi esposa oró y se alineó a la voluntad de Dios, la cual la voluntad de Dios impactó a otra persona. Amén. Porque no causa que Dios haga algo más, lo cual Él ya hizo. Te alinea a ti para que tú fluyas en su voluntad y puedas expresar la suya en la voluntad de alguien más. Es por eso, iglesia, que cuando oramos, siempre sentí, se me vino a la mente. Y pues le voy a llevar una piernita de jamón porque eso es lo que la oración hace. Nos alinea a su voluntad. Nos alinea a su voluntad y por consecuencia empezamos a impactar otras personas dentro de la voluntad que estamos viviendo o experimentando. Ve lo que dice, ahora ve lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 17. Este pasaje es fenomenal porque aquí es donde quiero pasar un poquito de tiempo. Porque a ver, diga conmigo, la oración no es distracción. Otra vez, dígalo conmigo, la oración no es distracción. Ve, muchas veces usamos la oración como, pues vamos a orar mientras la gente llega, ¿no? Perdimos un momento ahí. Y muchas veces, vamos a orar por los alimentos para que se enfríen. No, perdimos un momento ahí. La oración no es para distraer o para rellenar un espacio. Ve lo que dice la oración, lo que es conciencia. Diga conmigo, conciencia de las verdades. Y ve lo que dice Efesios capítulo 1, verso 17. Dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, léalo conmigo, que les dé sabiduría espiritual
y percepción. Esa palabra es que podamos percibir, que podamos encontrar, que podamos ver algo en lo que estamos viendo. Y que dé percepción para que, léalo conmigo, para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. No dijo que para que tengan más gloria. No dijo para que, no sé, den más. No dijo para que sirvan más. No, dijo para que tengan conocimiento de Él. ¿Sí? Para que tengan conocimiento de Él. Dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 18 dice, pido que les inunde de luz, ¿el qué? El corazón, para que puedan, léalo conmigo, entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quien es su rica y gloriosa herencia. Verso 19, ve lo que dice aquí en el verso. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios, para que nosotros, los que creemos en Él, es el mismo gran poder. Y termina diciendo en el verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honra a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Lo que Pablo estaba plasmando aquí en las escrituras, en las cartas que le envió, era una oración que él decía, hey, pido en mi oración que ustedes tengan conocimiento del poder de Dios, conocimiento de su esperanza. ¿Por qué? Porque cuando conocemos las verdades, oramos verdades. Y cuando no sabemos, es por eso, iglesia, que usted me va a escuchar domingo tras domingo tras domingo. ¿Trae su Biblia? Sí, léala. Porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando la conocemos, por consecuencia, conoces la verdad y conoces lo que te pertenece. Y a causa de que sabes qué es lo que te pertenece, sabes cómo pedir. Porque si no sabes pedir o si no sabes lo que tienes, no vas a saber pedir. Una vez más, regreso con los niños. ¿Cuántos de aquí tenemos niños que todo el día están jugando con juguetes? ¿No te ha pasado que el niño está jugando con un juguete por horas y llega su primito, su hermanito, o amigo, o lo que sea, y agarra otro juguete que estaba enfrente de sus narices y ve a este niño que agarra ese juguete? ¿Qué es lo que hace con el otro? Lo tira y le quita, y se lo quita, comparte. Porque eso quiere decir que puedes tener algo y aún ignorarlo y por consecuencia no vivirlo. ¿Por qué? Porque no sabes que te pertenece. Y es por eso que tenemos que saber qué es lo que nos pertenece. Es por eso que tenemos que reconocer qué es lo que hizo por mí, qué pagó por mí, qué fue lo que hizo en la cruz por mí, quién soy en Él, cuáles son sus promesas, qué es lo que ha hecho por mí, cómo es que esto funciona por mí. Porque cuando yo entiendo lo que soy en Cristo y lo que Él hizo por mí, por consecuencia la manera en que yo pido es diferente. Y ya no pedimos desde, pues, vas al momento de oración y pues, Dios, aquí estoy, y pues tú dices que al que madruga Dios le ayuda. ¿Dónde dice eso? Y ayúdate que yo te ayudaré. No, Señor. Y es por eso que muchas veces pedimos cosas que Dios no puede hacer porque no están en su voluntad, porque no la conocemos. No conocemos su voluntad. Imagínese que yo compro algo y le regalo algo a usted. Y le digo, hey, compré algo, aquí está el recibo. Solamente vaya a la tienda, enseñe el recibo y le enseñan o le van a entregar algo que yo compré y es para usted. Pero si usted va a la tienda y dice y pide algo que yo no compré, la van a ver como loco. Oye, eso no te pertenece. Pero si tú vas y pides lo que yo te dejé, lo que yo compré, lo que yo proveí por ti, te lo van a dar. Y muchos de nosotros estamos pidiendo cosas que ni siquiera sabemos si están en la Biblia. Nos las enseñaron, nos las heredaron, nos acostumbraron. Y a ver, lo interesante de todo esto, iglesia, es que esta palabra está disponible para todos los que están aquí. Eso quiere decir que mientras más sé de esto, mejor sé pedir. Una vez más con los niñitos.
Sale el niño, nace, y los papás que pasan tiempo, una vez más, comunión con los hijos, entienden el lenguaje de sus hijos, ¿cierto o falso? Dicen algo y tú dices, ¿qué dijo? Pero la mamá, es que mira, quiere un huevito revuelto con chilaquiles y dos. Nomás escuché que dijo gaga. Pero entienden. Pero luego, conforme el niño va creciendo, ¿cierto o falso? Aprende ¿a qué? A comunicarse y por consecuencia a pedir. Ya no dice tengo hambre. Antes decía tengo hambre y le das algo de comer para que se entretenga en la boca. Ahora dice mamá, no, ya no quiero eso. Fíjate que quiero un corte de 12 pulgadas, medium rare. Sí, ya es más específico. Porque creció. Y es lo mismo con nosotros, mientras más indagamos en la palabra de Dios, mientras más nos alineamos a su voluntad, me cambia a mí y por consecuencia cambia mi manera en que pido y me acerco a Él. Y nuestras oraciones cambian, la manera en que vemos las cosas cambian. Rudy, si me puedes ayudar. Y a ver, ve lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Dice... Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no ¿qué? ¿Porque qué? A ver, léanlo conmigo y léanlo bien. ¿Porque no qué? Porque no me conocen. No porque dejaron de ir a la iglesia. No porque dejaron de cantar. No, porque no me conoce. Eso quiere decir que usted puede estar aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y aún así no conocer a Dios. Porque conocer, diga conmigo conocer, se requiere de intencionalidad de uno. Yo soy intencional en conocer a alguien. O a ver, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Si puedo ver su mano. Poquitos. Mujeres casadas, yo sé que ese hombre está feo, pero él no quiso levantar la mano. Pero cuando queríamos conocer a la mujer con la cual estamos casados, éramos intencional en preguntar cosas, ¿cierto o falso? Hasta usted aparecía en el camino cuando no vivía por ese rumbo. ¿Y usted qué hace aquí? No sé, pues venía caminando por aquí. Porque eras intencional en conocer a una persona, ¿cierto o falso? Es lo mismo con Dios. Tienes que ser intencional en conocerlo para que puedas aprender a pedirle, para que puedas aprender a comunicarte con Él, para que puedas aprender a tener comunión con Él. Porque entendíamos que oración no es negociar con Él, es estar presente, es tener comunión con Él, habitar en su presencia. Y dejar que eso nos empiece ahora sí que a cambiar. Y por consecuencia empezar a caminar en su voluntad. Pero haber dicho esto, la escritura dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Esto está siendo muy, porque a ver, cuando conocemos a Dios y vamos a un momento de oración, en la oración nos ayuda a discernir, a escuchar su voz, a decidir mejor, a tomar otras decisiones. Mire, mi esposa y yo antes de mudarnos para acá, lo que le voy a decir, no lo haga. Pero cuando los pastores principales de esta iglesia nos ofrecieron venir a trabajar aquí, dijimos que sí sin saber cuánto iba a ser nuestra paga. Eso nunca lo haga, Sergio. Estábamos tan emocionados y de repente mi esposa me dice, oye, ¿y cuánto nos van a pagar? Digo, para saber cuánto podemos rentar, el costo de vida, etc. Y dijimos, hijo de su, no, nos engañaron. No es cierto. Y me acuerdo muy bien, estábamos en nuestra casa, en El Paso, y estábamos en la sala. Yo estaba acostado en la mesa. No se imaginen eso, no se lo imaginen. Pero yo estaba acostado ahí porque ya estábamos ahora sí que moviendo algunas cosas. Y mi esposa dice algo tan interesante. Mi esposa es lo mejor de mí. Ella es la espiritual, yo soy lo que necesita Cristo. Y mi esposa me dice, pues vamos a orar.
Él sí sabe. Lo que yo no sé, Él sí lo sabe. Y nuestra duda o nuestra preocupación era, ¿cuánto dinero tenemos que gastar en renta de casa? Y ahora, si usted lleva aquí un buen rato, usted sabe que la renta aquí, y luego lo que nos dan, dices, no puede ser posible. Y nos pusimos a orar mi esposa y yo, y ahora, ojo con esto, cuando conoces a Dios, en el momento de oración, la oración te puede dar discernimiento, guianza, instrucción, hacer mejores decisiones, etcétera, etcétera. Y en un papelito los dos apuntamos una misma cantidad. Le digo, hey, yo escuché esto, yo también, lo pusimos ahí. Y dijimos, no vamos a buscar una casa que no pase de esto. Y cuando me di cuenta de las rentas aquí, dije, no puede ser posible. A ver si encuentro por lo menos dónde vivir con esto. Y recuerdo que venía para acá porque en esos días yo manejaba del Paso aquí y hacíamos las reuniones y luego me regresaba al Paso porque no teníamos casa donde vivir. Y vengo no caminando, si no, no llego, pero vengo manejando para acá y vengo orando. Y cuando vengo orando, Dios me dice, háblale a fulanita de tal. Una persona que me habían, ahora sí que me habían presentado aquí. Y vengo pensando, dijo, ok, ahorita que vaya llegando le voy a mandar un mensaje, pero cuando voy llegando al pueblo, no es cierto, ciudad. Sí, metrópoli. Cuando voy llegando, hasta Rudy casi se me ahoga, Cuando voy llegando a la metrópoli, me manda un mensaje esta mujer y me dice, ¿estás en la ciudad? Le digo, sí. Me dice, hay una amiga que tiene una casa en renta y me preguntó si alguien necesita una y me acordé de ti. ¿La quieres ir a ver? Vamos. Y al momento de que entré, dije, es esta. Y le hice videollamada a mi esposa y mi esposa, es esa. Y yo, espérame, pues todavía no sé ni cuánto, qué onda. Y le digo, ¿cuánto? Y me dice, ¿cuánto quieres pagar? Le digo, si por mí fuera, pues $5 está bien. Y le doy la cantidad que mi esposa y yo habíamos escuchado. Le habla a la amiga y dice, sí. Que se metan ya si quieren. Pero eso nació de conocerlo a Él y aprovechar la oración. Y eso Él lo quiere hacer contigo día a día. Te quiere dar discernimiento. Te quiere dar instrucción. A ver, ¿cuántos de aquí ya emprendieron algo y quieres crecer tu emprendimiento? En oración te da discernimiento, te da ideas, te da instrucción. Pero muchas veces lo vemos como algo nada más para perder tiempo, rellenar. Y no, es una oportunidad para estar delante de Él, conectar con Él y dejar que su voluntad me hable a lo que estoy haciendo, porque Él está interesado en lo que estoy haciendo. Y por último, quiero llegar a esto porque la oración, diga conmigo, la oración, tenemos que entender esto. Mire, la oración, lo que genera o lo que una oración bíblicamente tiene es esto: identidad, comunión, alineación, conciencia de Dios en lo que hago, participación en lo que me dice que haga y por último, descanso. Diga conmigo, descanso. A ver, identidad. ¿Por qué tiene identidad? Porque si usted empieza a orar desde un punto fuera de lo que usted es, si ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, que es un hijo y una hija, si no empiezas desde la identidad orando, todo lo demás se contamina. Es por eso que en el Padre Nuestro Jesús dice, así deben de orar: Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo primo que estás lejano, no dijo tío, no dijo ahora sí que huérfano, no dijo si es que me escuchas, no, dijo Padre nuestro. Eso quiere decir que la persona que se acerca a Él sabe que es un hijo y una hija. ¿O a poco tus hijos se acercan contigo? Oh, amadísima mamá, ¿me pudieses dar mac and cheese?
No, porque saben que tienen una relación. Saben que son tus hijos. Saben que ellos les perteneces, que les perteneces a ti. Y por consecuencia se acercan confiadamente, como dice la Escritura, delante de Él y dice: mamá, tengo hambre. Sí, ni por favor, ni nada más dice: mamá, tengo hambre. Uno puede ser posible. Lo que la oración tiene que hacer tiene que empezar desde la identidad. Tengo que saber que cuando me acerco a Él, no solamente me ve como su hijo o su hija, ojo con esto, sino que también me escucha. Porque a ver, ¿cuántos papás de aquí, yo sé que yo lo he hecho, que ignoro de repente a mi hijo, de que: papá, quiero chocolate, y son las 12 de la noche, entonces lo ignoras, ¿no? Te haces el dormido. Pero papá, no, Dios no hace eso. Él sí te escucha. La Escritura dice en Juan que sus ovejas reconocen su voz. Eso quiere decir que nos escucha. Y a ver, tiene que tener eso, identidad, tiene que tener comunión. Como les dije, una vez un pastor me dijo esto, Sergio, que las oraciones maduras no rellenan los silencios. Lo saben honrar, aprovechar. Y muchas veces cuando oramos parecemos guajolotes y no nos callamos y no sabemos escuchar. Y la Escritura nos dice en los Salmos que estad quieto y conocer que soy Dios. A ver, no es que no sepamos o no podamos escuchar a Dios, es que estamos tan preocupados y tan llenos de prisa que se nos olvida detenernos a escuchar. Dios, arregla esto, ayúdame con esto. Nos vemos. Y te vas. Y te quería dar una instrucción. Y a ver, la razón por la cual digo descanso es por esto. Y si tiene su Biblia, ábralo conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: no se preocupen por qué. Diga conmigo: nada. Nada en el español y en el inglés significa nada. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué? A ver, ahí les va otro consejo desde la Escritura. Cada vez que te preocupes es una señal o una alerta o un mensaje o un llamado ¿a qué? A orar. Y dice: no se preocupen por ¿qué? Por nada. En cambio, oren por ¿qué? Eso es todo. Y luego continúa diciendo: díganle a Dios ¿qué? Lo que necesitan. Y luego da otra porción de lo que tenemos que hacer. Y denle gracias por todo lo que ha hecho. Lamentablemente, cuando oramos, lo único que hacemos es pedimos. Y se nos olvida hacer la segunda parte de lo que esta Escritura nos está diciendo, que es: denle gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho, tiempo pasado. A ver, no me venga el día de hoy usted a decir que no tiene algo por lo cual agradecerle a Dios. El simple hecho de que usted esté vivo, respirando, con salud, aquí medio durmiéndose, hay que agradecerles a Dios. El simple hecho de que usted tenga trabajo, a lo mejor no el que quiere, pero tiene uno, hay que agradecerle a Dios. Que tenga un lugar donde dormir, donde descansar, a lo mejor no es el castillo que usted quiere, pero tiene un lugar donde dormir. Que tiene su carro que lo mueve de punto A al punto B, que a lo mejor no es su Corvette, su Lamborghini, lo que sea, pero lo mueve. Y aunque sea en bici, algo que estar agradecido. Pero aquí dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por ¿qué? Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Déjame te digo una cosa, a Dios
no le incomoda y no lo sorprendes cuando le pides algo. De hecho, en el principio de las escrituras que leímos, Él dice que ya sabe lo que necesitamos y sabe lo que le vamos a pedir aún antes de que se lo pidamos. Y aquí nos recuerda una vez más, hey, pídeme lo que necesitas. Sí, dime lo que necesitas, pero no se te olvide de agradecerme. Acércate conmigo y pídeme esto. Dios, necesito esto, pero muchas gracias por hacer esto. Gracias por mostrarte aquí. Gracias por lo que hiciste aquí. Gracias porque esto. Gracias porque el otro, etcétera, etcétera. Pero también necesito esto, pero gracias por esto. Pero muchas veces lo único que hacemos es pedimos y se nos olvida agradecer. Y a ver, luego continúa diciendo, y denle gracias por todo lo que ha hecho. Verso 7, ve lo que dice, así, esto quiere decir que es una continuación de lo que acabamos de leer. Experimentarán la ¿qué? La paz de Dios. ¿De quién? De Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, léalo conmigo, cuidará su corazón y su ¿qué? Mientras vivan en Cristo Jesús. A ver, aquí hay algo muy interesante, porque primero nos da un patrón de lo que nos roba la paz en la mente y en el corazón, lo cual es ¿qué? La preocupación. Y el primer verso que leímos, la escritura nos enseñaba que no se preocupen. La preocupación no te va a añadir un día más, no te va a añadir $1 más, no te va a añadir un ascenso más, pero sí te va a quitar la paz en el corazón y en la mente. Pero la escritura misma nos enseña cómo lidiar con la preocupación en el corazón y en la mente. Y nos dice que oremos, que no nos preocupemos por nada y oremos por todo. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus ¿qué? ¿Y sus qué? Y sus mentes. A ver, aquí es donde quería llegar. Porque mira, puedes estar orando por algo o por alguien, y aún así después de tu tiempo de oración salir drenado, cansado, preocupado. Una vez un pastor me dijo esto: Yair, si cuando sales de orar no sales llenos de paz, es porque oraste desde un punto erróneo. Se pervirtió en algún momento ese momento. ¿Y cuántos aquí estamos casados? Que Dios los ayude. Pero mi esposa y yo el año pasado cumplimos 12 años de casados, y los primeros años fueron años muy ásperos, muy rudos, muy duros en cuestión de opiniones. Mi esposa tiene una personalidad de opinión muy estricta, y yo también, y nos dábamos unos buenos agarrones. No hay que hacerlo así y allá, y bla, bla, bla. Y yo me acercaba delante de Dios y decía: Dios, aquí está tu siervo, el cual predica tu evangelio, va a todas las naciones. Aquí está hoy, yo soy tuyo, cambia a tu hija. Haz algo por ella. Y así estaba. Hasta que un día sentí que el Espíritu Santo me dijo: ¿y cuándo vas a orar para que te cambie a ti? Ahí fue donde entendí que la oración me cambia a mí, para que yo me alinee a lo que Él quiere hacer por mí. Y desde ese día yo recuerdo que cuando escuché eso, me senté en la orilla de la cama y dije: Espíritu Santo, ayúdame a ser un buen esposo. Y siempre que había algo entre los dos que me quería robar paz, adivina qué hacía.
Y llegaba con mis cartitas de que, sí, tengo que cambiar yo. Estoy aquí para yo. ¿Y a qué voy con esto? Porque, a ver, déjeme hago preguntas. Yo soy la persona más simple y práctica que usted puede conocer. De hecho, mi objetivo en mi vida es hacer mi vida más práctica día con día. Porque mi filosofía es, si soy simple, hay menos confusión, problemas, complejos, etcétera, etcétera. Si yo tuviese un pantalón, una playera y un calzón. No es cierto, varios. Pero a ver, ¿cuántos de los que llegamos el día de hoy aquí, ayer se preocuparon? Vamos a hacerlo más. ¿Cuántos están preocupados el día de hoy? A ver, porque creo que nada más nosotros somos los que necesitamos a Dios, ¿no? Déjame hago una pregunta más general. ¿Cuántos se han preocupado en los 10 días que va el año? Eso quiere decir que tuvimos una oportunidad de orar. Y es por eso que oración no lo veas como un antes de los alimentos. Oración no lo veas como algo para rellenar el momento. Oración no lo veas como algo que no tiene valor. Tiene valor. Y adivina que la oración te hace más efecto a ti que por lo que estás orando o estás deseando. Y a ver, termino con esta pregunta. Si podemos ser transparentes y honestos, las oraciones que hemos hecho hasta el día de hoy, a lo mejor el 90 o el 85% han sido de dame. Los demás voy a orar para que Dios no haga nada sobre... No es cierto. Cuando debió haber sido, haz en mí. Porque cuando estoy preocupado, las oraciones suenan así. ¿Por qué a mí? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué no estoy ahí? Y son oraciones basadas desde preocupación. Pero cuando entendemos que la oración me cambia a mí y es un momento de estar con Él, yo digo, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Cómo vas a fluir por medio de mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí para que me pueda alinear a lo de Él? Y quiero terminar con esto, si se pone de pie. Le voy a dar 1 minuto y medio. Porque si usted puso atención en la escritura,